Hola, ¿cómo están? Pues bueno, en este video tutorial les voy a enseñar cómo implementar dos bases de datos en un proyecto de Spring Boot. Esto porque pues últimamente he trabajado con este tipo de requerimientos en el trabajo en donde he estado y se me hizo muy bueno, un reto muy bueno que la verdad no había hecho. Entonces por ello quiero hacer esta configuración para que ustedes lo tengan y les facilite en el desarrollo hoy en día. Pues sin más, sin menos, pasamos a la pantalla. ¡Comenzamos! Bueno, como primera instancia nos vamos a Chrome. Bueno, yo lo hago de esta manera. Nos vamos a Spring Initialize, algo así. Nos dirigimos a esta página y vamos a empezar con un proyecto de Maven de Java, el cual vamos a estar utilizando el 3.0. Recuerden que al utilizar el 3.0 ya estamos utilizando Java 17. Para eso vamos a crear todo nuestro componente. Aquí le vamos a poner .com Lalo Ponce. Este lo vamos a poner como artifact ID switch bd, ¿vale? Entonces le vamos a poner una descripción de para un switch para dos conexiones a base de datos. Vamos a generarlo como un tipo jar y vamos a agregar de una vez las dependencias. En este caso vamos a agregar web. También vamos a agregar la dependencia de JPA. Vamos a estar trabajando con la base de datos de SQL Server, que en este caso es, creo que sí es este SQL Server Drive. Y vamos a trabajar con Postgres. Bueno, ya teniendo todas estas dependencias, también vamos a agregar el DevTools. Eso pues para facilitarnos un poquito el desarrollo. ¿Qué más necesitamos? Ya tenemos Spring Web, Data, Server y yo creo que es suficiente. Aquí vamos a empezar con el generar, se nos va a descargar. En este caso lo vamos a pasar a nuestro escritorio. En nuestro escritorio lo descomprimimos, cerramos como tal y vamos a empezar a trabajar con IntelliJ. Vamos a abrir el proyecto, le damos Open, lo tenemos en el escritorio que se llama SwitchDB. Ok, aquí ya nos aparece. Aquí vamos a empezar a configurar lo que es cómo vamos a correr nuestra aplicación. Aquí le estamos especificando que es Java y con .laloponce.switchdb.application. Va que va. Entonces ya con esta application nosotros ya tenemos lo siguiente. Le damos OK. Bueno, vamos a ponerle un nombre en específico que se llama Run Application. Vamos a ponerle así Run Application. Vamos a ejecutarlo para ver de que todo esté jalando como debe. Más seguro nos voy a marcar un error porque sí, exactamente. Todavía no tenemos configurada un data source ni nada por el estilo. Pero bueno, ya con esto nosotros tenemos la parte que necesitamos. Para ello, viendo el proyecto, vamos a necesitar empezar con la aplicación properties. Y aquí vamos a empezar a crear nuestros paquetes. Vamos a crear un paquete que en este caso se va a llamar config. En este config vamos a crear lo que es una nueva clase Postgres DB y también vamos a tener SQL Server DB. Para esto vamos a empezar a configurar lo que es con anotaciones de configuración de Spring Framework Context Annotation. ¿Esto para qué? Para que nosotros empecemos a tener esta configuración desde el arranque de nuestro Spring. Bueno, ya teniendo nuestras dos clases, en este caso una definida para Postgres y una de SQL Server, vamos a empezar con las propiedades en específicos para las properties de Postgres, ¿vale? Empezaremos con Postgres Data Source .jdbc-url. Este le vamos a empezar a especificar aquí que se va a tratar de la conexión JDBC, no, perdón, que es Postgres SQL seguido del host, localhost, seguido del puerto. Bueno, si se dan cuenta, aquí pues ya traigo lo que es mi conexión a base de datos Postgres y también mi base de datos que es SQL. ¿Sale? Una está en 1433 y el otro está en la 5430. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, seguimos acá. 5430 y diagonal Postgres, ¿vale? En este caso porque esta es la base de datos principal, pero si ustedes se dan cuenta yo ya tengo creado uno que se llama Lalo Ponce, entonces vamos a empezar
con la de Lalo Ponce. ¿Vale? Ahora, seguido de esto, vamos a necesitar también para nuestro data source un usuario, que en este caso sería username. Aquí pues le vamos a especificar el usuario que tenemos, que es Postgres. También a nuestro data source va a necesitar lo que es un password. Ustedes escríbanlo bien, por favor. En este caso, pues bueno, yo tengo un password muy padre, mi secret password. Ya que tenemos esto, pues empezamos también a utilizar nuestro driver class name, ¿sale? Esto pues va a permitir que se haga la conexión correspondiente con lo que ya tenemos, que es este caso postgres.driver, ¿sale? Ahí está la clase que hace la conexión con nuestra base de datos, ¿no? Y con esto nosotros tenemos toda la parte de la configuración de Postgres. Vamos a tener también una properties de SQL Server. En este caso vamos a ponerle SQL Server punto, de igual manera data source.jdbc URL. Aquí, por ejemplo, una de las cosas es de que cambia un poquito la configuración de esta URL, lo cual pues no cambia mucho. SQL Server, aquí el host, localhost, el puerto que en este caso es, para no obviar, nos dirigimos, es la 1433. Aquí, por ejemplo, la separación es con punto y coma, y le vamos a poner que la instancia, el nombre de la instancia tal cual es SQL Express, perdón, y el nombre de la base de datos, database name, va a ser igual a, en este caso también yo ya tengo lo que es una base de datos que se llama Lalo Ponce SQL, ¿vale? Entonces esa es la que vamos a pegar y copiar. De igual manera vamos a tener un usuario, data source.username, que en este caso nuestro usuario es SA, y nuestra contraseña SQL server.datasource.password. En este caso mi contraseña es la que está a continuación, y por lo consiguiente SQL server.datasource.driver class name, pues en este caso sería con .microsoft.sql server.jdbc.sql server drive. Esta es la clase que nosotros necesitamos. Bueno, pues ya teniendo las dos properties como tal de Postgres y SQL Server, nos haría falta una configuración, bueno, una propiedad que se necesita, en este caso para JPA. Este es el platform, o el platform dialect como lo conocen muchos, ¿no? En este caso, pues vamos a ponerle Postgres.jpa.database platform, y empezamos a poner el de Hibernate.dialect.postgres SQL dialect como tal, ¿sale? Y lo mismo hacemos para el de SQL Server. .jpa.database ahí está, que en este caso es platform, ahí está, platform, ahí está. Lo mismo vamos a hacer org.hibernate.dialect.sql server dialect, ahí está, ¿vale? Y con esto nosotros ya tenemos todas las propiedades que necesitamos para poder iniciar nuestra configuración. Iniciaremos con Postgres. En este caso tenemos que habilitar en primera instancia que haya transaccionalidad. Por eso vamos a habilitar la transaccionalidad o el manager transaction. También le vamos a empezar a habilitar el JPA repositories, ¿vale? Bueno, antes de empezar vamos a crear un paquete más, que en este caso se va a llamar entity, ¿sale? Dentro de entity vamos a crear también otro paquete que se va a llamar Postgres, y otro paquete que se va a llamar SQL Server, ¿vale? Entonces, teniendo estos dos paquetes, vámonos primero a la base de datos y validamos que en el SQL Server tenemos un
una tabla que se llama rol usuario. Vamos a empezar a crear en SQL Server una clase que va a ser de tipo entity que se va a llamar rol usuario. ¿Sale? Dentro del rol usuario vamos a crear una entidad que va a ser el entity, va a ser referencia a alguna tabla, que esta tabla va a tener como nombre rol usuario. Vamos a ponerle name rol usuario. Teniendo en cuenta que tiene dos campos que se llama id role y role descripción, vamos a pasarlos acá. Bueno, primero vamos a declarar que va a ser esto un identificador. Ya después vamos a declarar que va a pertenecer a una columna. Esta columna va a tener un valor que es este de acá abajo, ¿vale? Y aquí va a tener también el name. Vamos a tener un private integer que se va a llamar id. De igual manera vamos a hacer con esto. Este va a pertenecer a una columna, que esta columna va a tener un nombre que se va a llamar rol. Vamos a declarar una variable que se va a llamar rol de tipo string. Con esto nosotros empezamos a generar nuestros getter y setter y ahí está. Me falta el otro. Pensé que se había hecho de los dos, pero no se hicieron de los dos. ¿Vale? Entonces ahí está, rol. Ya teniendo esto, nos vamos a Postgres y también vamos a crear una clase. Esta clase pues se va a llamar, dependiendo de la base de datos que tengamos en Postgres, que es Lalo Ponce usuario. ¿Okay? Este usuario vamos a crear nuevamente que se va a llamar usuario. Este usuario de igual manera va a tener que va a pertenecer a una entity, va a pertenecer a una tabla. Esta tabla va a tener un nombre, esa tabla se va a llamar usuario y de igual manera va a tener un identificador. Este identificador va a ser privado, que va a ser de tipo entero y se va a llamar id, pero va a pertenecer a una columna como tal, que va a tener de nombre id usuario, ¿vale? Después de ello vamos a tener lo que es una variable privada tipo string que se va a llamar nombre, otra variable también que va a decir a paterno y otra que va a decir a materno. Ya con esto nosotros especificamos que necesitamos los getter y los setter de todos estos y le damos OK. Pero para especificar cada una de las cosas vamos a decir que todo pertenece a una columna que va a tener un nombre también. Empezamos a mover uno por uno. No lo puedo mover, no sé por qué. Error. Y ahí está. Ok. Apellido paterno y apellido materno. Este se va a llamar nombre. Ya teniendo esto, nosotros también vamos a tener dentro de Postgres, también vamos a tener lo que es una nueva librería, un nuevo paquete que se va a llamar repository. ¿Sale? Este repository pues también va a tener dos paquetes, que en este caso va a ser Postgres y otro paquete que se va a llamar SQL Server. Vale, este va a tener una interfaz que se va a llamar usuario repository y va a ser una interfaz. Y aquí va a tener otra clase que se va a llamar role repository. Pero este va a ser también una interfaz. Cabrón. Va a ser una interfaz. Ambos pues van a extender DJPA repository, el cual este va a traer el de usuario y va a ser de tipo íntegro. Y este también va a extender DJPA repository, el cual va a traer el rol usuario y va a ser íntegro. Vale, ya con esto tenemos toda nuestra estructura de JPA. Pero bueno, todavía no acabamos. ¿Por qué todavía no acabamos? Porque falta la configuración. Aquí nosotros vamos a tener una referencia de Entity Manager Factory. Este Entity Manager Factory nosotros lo vamos a crear, que en este caso le vamos a poner Postgres Entity Manager
Factory. Como también vamos a tener nuestra Transaction Manager Factory, que en este caso también va a ser Postgres Transaction Manager. Y de igual manera vamos a especificar pues la base de nuestros paquetes. ¿Esto cómo se especifica? Pues bueno, se especifica por medio de un array, en este caso un objeto de string. Aquí vamos a hacer referencia a nuestros repositorios. ¿En dónde están nuestros repositorios? Pues bueno, nosotros nos venimos a Postgres como tal y le decimos que copie el path, pero solamente la referencia. Entonces venimos y copiamos esto, com laloponce switch bd repositorio Postgres, porque vamos a hacer referencia a todas las clases que estén aquí. Vamos a hacer referencia por medio de JPA, y esto, como estamos extendiendo de JPA repository, pues bueno, hace todo referencia. Ya teniendo esta parte, vamos a empezar a nosotros a crear nuestro data source. Para eso nosotros vamos a crear primero un bin. Este bin va a tener un nombre, el nombre que nosotros le queramos poner. En este caso, como es nuestro data source, le vamos a poner Postgres Data Source, y vamos a hacer que sea una clase pública para que lo podamos extender o ocupar desde donde nosotros queramos. Vamos a hacer referencia a que vamos a ocupar data source. Entonces, con esto nosotros estamos creando nuestro data source. Le estamos diciendo que cree un data source builder, y que se cree, y le damos un build. Aquí algo muy importante es que tenemos que hacer referencia ahora con una notación que se llama configuration properties. Perdón, no escribí bien. Configuration properties. Este configuration properties tiene un prefijo. Entonces, dentro de este prefijo, nosotros le vamos a especificar cómo va a ser referencia. Para ello, es importante venir a donde nosotros estábamos, porque con esto nosotros tenemos que validar que todo diga específicamente igual. Sprint data source, data source, data source, y seguido de JDBC URL, username, el password y driver class es lo que va a estar haciendo referencias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a tener nuestra configuración por medio de prefijos. Y como tal, todas esas variables es la que va a estar rellenando dentro de nuestro data source. Entonces, con ello ya estamos creando nuestro data source sin hacer tanta configuración. Pero falta otra cosa, el cual nosotros ahora vamos a empezar a crear nuestro Entity Manager Factory. Para crear nuestro Entity Manager Factory también le vamos a especificar que es un bin. Este bin pues lo vamos a llamar tal cual como ya lo establecimos arriba. Aquí vamos a estar regresando lo que es un local container Entity Manager Factory bin, el cual le vamos a llamar Entity Manager Factory. Ya con esto nosotros vamos estableciendo qué es lo que necesitamos. Bueno, como primera instancia pues necesitamos nosotros tener nuestra variable Factory bin que sea de lo mismo, ¿sale? Ya instanciamos nuestro objeto que vamos a estar retornando, entonces lo regresamos tal cual. Ahora vamos a empezar a llenar todo lo que se necesita. Factor bin.setDataSource. Para ello pues nosotros vamos a especificar el data source que ya tenemos aquí. Va a hacer referencia a este data source que tenemos, aunque también, por ejemplo, si nosotros queremos, podemos hacer también el qualifier que sea Postgres Data Source, y que sea un Data Source, y así hacemos referencia, hacemos espacio, y entonces aquí lo que estamos haciendo es de que está mandando llamar un Data Source, pero este Data Source que está llamando tiene que ser este Postgres Data Source. Entonces ese es el que estamos nosotros guardando dentro de nuestro local Entity Manager Factory. Pero pues bueno, cualquiera de las dos formas se puede hacer. Ya que tenemos nuestro Data Source, nosotros debemos de especificar el paquete en donde tiene que escanear. Este paquete que es, aquí si se dan cuenta, para que nuestro JPA sea habilitado, debemos de especificar en dónde están nuestros paquetes de los repositorios. Pero en este caso nosotros necesitamos identificar que como esta es nuestra fábrica de bins, como tal, los bins que nosotros estamos creando pues son los entities, pues necesitamos especificar en este caso pues nuestros entities, ¿no? Tal cual vamos a copiar también la referencia y nos bajamos acá y lo pegamos. Entonces aquí con nuestros paquetes en la fábrica de bins, pues la que va a hacer es que va a crear nuestros bins por medio de los entities que ya hemos creado. En este caso haciendo referencia a la conexión que ya tenemos a la base de datos, que es de Postgres. También vamos a especificar pues como tal necesita lo que es un Hibernate Vendor, JPA Vendor Adapter. En este caso pues bueno, necesitamos establecer
esta configuración o instanciar esta clase. Esto porque si no nos va a estar generando un error. .set jpa vendor adapter. Y aquí agregamos nuestro vendor. También de igual manera nosotros necesitamos crear lo que es un map de properties. En este caso tenemos nuestro map de properties, el cual vamos a especificar que el key va a ser un string y el resultado va a ser un objeto X, ¿vale? Entonces le llamamos como un properties y lo instanciamos de un hash map, ¿sale? Ya con esto nosotros vamos a tener que nuestro properties le vamos a agregar una variable que en este caso es hibernate.dialect. Esta es la propiedad que nosotros vamos a estar estableciendo y aquí le vamos a estar pasando el dialect. Este dialect todavía no lo tenemos creado y lo vamos a crear aquí. Va a ser una variable privada de tipo string que se va a llamar dialect. Esto le vamos a hacer referencia a algo en específico y con esto nosotros abrimos este value. Y ahora vamos a hacer referencia a lo que es a una propiedad que nosotros ya tenemos configurada, que es esto. A ver, permítame porque ahí está. PostgreSQL Database Platform, Platform, que en este caso es el dialect que nosotros habíamos establecido. Y eso es lo que nosotros vamos a pasar. Entonces, con este signo y con las llaves abiertas y cerradas, con el nombre de la propiedad que nosotros declaramos, estamos haciendo que se guarde en esta variable string, el dialect. Y ese dialect es el que estamos nosotros ocupando aquí. Ahora dentro de nuestro factory bin, nosotros vamos a agregar las properties que necesitamos que sea un mapa, ¿vale? Entonces aquí nada más agregamos properties y con eso nosotros terminamos nuestra configuración de nuestra fábrica de bins. Pero no hemos terminado del todo. Necesitamos configurar lo que es otro bin, que este bin como tal se va a llamar como lo establecimos aquí, que es el Postgres Transaction Manager. Entonces vamos a crear nuestro bin de Transaction Manager para poder hacer peticiones transaccionales, el cual también va a ser una clase pública, pero en este caso va a retornar un platform, es un Platform Transaction Manager. Aquí le vamos a poner Platform Transaction Manager y abrimos y cerramos llaves. Aquí vamos a establecer igual que el que arriba un qualifier. Este qualifier va a hacer referencia a nuestra fábrica de bins. Y así es como lo tenemos. Y aquí establecemos que va a ser un Entity Manager Factory. Entity Manager Factory. Entonces, lo único que vamos a tener nosotros acá es retornar una nueva instancia de JPA Transactional Manager, el cual nos pide, pues como tal, la fábrica de bins para hacer referencia. Bueno, con todo este código nosotros podemos tener ya la configuración de JPA por medio de Postgres, pero ahora vamos a necesitar, pues, hacer esto igual que con SQL Server, ¿vale? Con SQL Server venimos aquí de igual manera, aquí en vez de Postgres, pues le vamos a poner SQL Server, de igual manera acá, SQL Server, y aquí en vez de Postgres SQL Server, ¿vale? Que en este caso, como les dije hace rato, vamos a hacer referencia aquí, ¿vale? Vamos, copiamos y pegamos lo que ya tenemos también aquí. Control C y nos venimos aquí. Y empezamos a cambiar todo. Aquí no es Postgres, es SQL Server. De igual manera aquí, SQL Server. De igual manera aquí, SQL Server, donde crea nuestro data source. Y aquí igual, SQL Server. De igual manera aquí, en vez de Postgres, SQL Server. Y también vamos a necesitar este de acá, SQL Server. Y en el qualifier, SQL Server, ¿vale? Validamos que todo sea aquí también, perdón, SQL Server. Y ya con eso tenemos toda la configuración. Aquí si nosotros corremos la aplicación no nos debería de generar ningún error. Ahora sí. Y si se dan cuenta, pues ya corrió. Pero si nos genera un error. Esto porque... ¿Por qué? Vamos para arriba, certificado, bla, bla, bla. Cifrado SSL. No se puede establecer conexión con SQL Server, bla, 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 por el certificado. ¿Sale? Con el certificado. Hay un problema con el certificado como tal de SQL Server. Entonces pues vamos a meter una configuración adicional, que esta configuración adicional se los voy a poner en los comentarios. Nosotros tenemos esto y control, volvemos a correr la aplicación, le decimos que se para y vuelva a abrir y aquí está. Con eso nosotros ya tenemos
Si se dieron cuenta, ya se hizo el dialect de SQL Server Dialect, y de igual manera por acá debe de estar el de Postgres, Postgres SQL Dialect. Entonces se utilizó el dialect de Postgres, se abrió una conexión de Postgres, se hizo el Entity Manager Factory de JPA para Postgres. Ya que terminó, empezó a hacer ahora para la parte de SQL Server, y también todo el Entity Manager Factory por medio de JPA. Con esto, según nosotros, ya tenemos todo, pero necesitamos validar que todo esté bien. Esto lo dejamos para otro video. Si te quedaste hasta este momento, la verdad te agradezco mucho porque realmente me gusta compartir mi conocimiento. Compártelo también tú para que así todos juntos vayamos aprendiendo. Si te gustó o no te gustó, pues ahí dale like, dislike, un comentario, comparte. La verdad es de que te agradezco bastante. Si tienes algunas dudas, déjalo en el comentario y a la brevedad estaré contestando. Muchas gracias y nos vamos.